interesante para todos nosotros. God, I'm full of so much gratitude right now. And I do not feel elevated above any of my fellow nominees or anyone in this room because we share the same love, the love of film, and this form of expression has given me the most extraordinary life. Fijaos que es un vídeo muy breve, pero creo que es un discurso muy potente y que se adecua mucho pues, a la charla que os voy a dar. Sencillamente os voy a transmitir una forma de interpretación de la dermatología. No es ni mejor ni peor, ni la idea es qué guapos somos, qué bien lo hacemos, sino sencillamente transmitiros mi experiencia y si esto os puede ayudar a vosotros en el mundo de la dermatología, que es esto que tanto amamos, pues este sería precisamente el objetivo. En cuanto a la superespecialización, esto es una cosa que un buen día te levantas y dices, ¡Eureka! He tenido una epifanía, he tenido una revelación, voy a superespecializarme. Bueno, en mi caso no fue así, fue algo más bien natural y relativamente pasivo. Fijaos que dentro de la medicina tenemos un avance científico, por fortuna, y esto es inevitable, tiene su timing. Cada vez hay más conocimientos de una forma extraordinariamente rápida. Por fortuna, en la actualidad, el conocimiento científico está al abasto de todo el mundo, pues gracias a bibliotecas universales como PubMed, por ejemplo, con lo cual ya no es propiedad de algunas personas que tenían la suerte de poder acceder a esas revistas que solo recibían pues, mensualmente o cada 3 meses en el servicio, sino que es algo que estamos todos, tenemos la posibilidad todos de acceder a este conocimiento. La ciencia, por fortuna, tiene también un avance tecnológico importante. Esto puede facilitar que con el advenimiento de algunas tecnologías pues se favorezca que algunas ramas de alguna especialidad puedan coger más potencia y finalmente, dado que todo este conocimiento ocupa un gran volumen y necesitas muchísimo tiempo para adquirirlo, la verdad es que a efectos prácticos actualmente si tienes en cuenta la de horas que tú visitas asistencialmente, la de horas que debes y que quieres dedicar pues, a la familia, a la mujer, a los hijos, la verdad es que llega un momento que todo este conocimiento te abruma y tienes una limitación temporal para adquirirlo. Con lo cual, estas serían las condiciones genéricas o externas que facilitan que uno vaya ciñendo su conocimiento a una área más específica de su especialidad. Del mismo modo, la medicina empezó pues, siendo medicina general, el médico iba con su maleta por los pueblos y iba arreglando todo lo que le saliera, pero posteriormente han ido saliendo las especialidades médicas e incluso la medicina comunitaria y de familia, aun siendo una especialidad absolutamente general o la medicina interna, cada uno de los médicos de familia o internistas siempre o normalmente siempre tienen un campo de mayor actuación y de mayor conocimiento. Entonces, estas son las condiciones generales que pueden arrastrar a uno a tomar interés por la superespecialización y a la derecha tenemos las condiciones personales que dependen de uno mismo que pueden facilitar también que te llame la atención la especialización, ¿no? A mí me chifla la dermatología, siempre he querido hacer dermatología, he tenido la suerte de poder hacerla, pero es cierto que dentro de la dermatología inevitablemente te sientes más atraído para algunos campos por algunos campos que por otros. Por ejemplo, pues a mí me chifla el acné y la tecnología láser, con lo cual es algo que a mí me llama la atención y con el que me apetece más y estoy más a gusto y más cómodo estudiando y sabiendo sobre ello, ¿no? Si además a esto le sumas que puedes tener una cierta inquietud o un cierto interés pues para montar tu servicio,
tu clínica o incluso que puedas rentabilizar tus horas de trabajo, la verdad es que la superespecialización es algo que te puede permitir pues, desarrollarte dentro de tus facetas laborales a nivel personal y además, ¿por qué no decirlo, también económicamente? Este es el esquema antiguo desde el punto de vista puramente pues, crematístico o comercial de la medicina antigua. El médico o la médico ofrece unos servicios de salud directamente al paciente y este paciente en retorno pues, le hace un pago o antiguamente se hacía un trueque, ¿no? Sin embargo, esto es un esquema que es más válido para la antigüedad que no en la actualidad. En la actualidad, en la medicina privada, porque acordémonos de que nos estamos ciñendo a la medicina privada, hay unos intermediarios, ¿no? Estos intermediarios pueden ser compañías de seguros, muchos de nosotros trabajamos o hemos trabajado para ellas en su cuadro médico, y o también podemos desarrollar nuestra actividad profesional de dermatólogo o dermatóloga en un servicio o en una clínica concreta. Entonces, estos intermediarios en no pocas ocasiones, sobre todo en el caso de las compañías de seguros, pueden aportar algunos inconvenientes que en el esquema antiguo mercantil de la medicina pues no tenían lugar, ¿no? Las compañías de seguros en general no nos piden ninguna opinión en cuanto a los baremos de remuneración de nuestras visitas y nuestros actos quirúrgicos, ¿no? Como normalmente no nos piden opinión y estos baremos acostumbran a ser pues, a la baja para no favorecer mucho el gasto que puedan tener estas compañías, es fácil que nosotros, para intentar compensar este poco importe que aporta cada paciente, tengamos que hacer más visitas para poder tener pues eso, un importe que te permite que te permita desarrollarte económicamente. Además, en no pocas ocasiones, para conseguir estos importes o estos procedimientos, necesitamos hacer papeleo, burocracia, como serían autorizaciones o informes, para poder llegar a atender a ese paciente de la forma que nosotros consideramos más oportuna con nuestro criterio médico. En cierto modo, tenemos que pedir permiso a empresas, no necesariamente con criterios médicos, para poder ejercer nuestro criterio médico con la persona que tenemos tratando justo delante. Cómo toda esta burocracia de llamadas, de papeles, requieren tiempo y no es raro que nosotros no las podamos ejecutar de forma directa, necesitamos muchas veces en la estructura del servicio contratar a más personal. Personal de secretaría, personal de administración, gestorías. Entonces esto implica, quieras o no, que vamos a tener más gastos en nuestra clínica privada. Además, por si no fuera poco, resulta que muchas compañías médicas no pagan de forma instantánea una vez tú has ofrecido el servicio de salud al paciente, sino que te pagan al cabo de 90 días, con lo cual estás 3 meses sin recibir el pago de ese acto que tú has realizado. Y además necesitas a alguien que dentro de 3 meses compruebe que realmente se te ha pagado lo que estaba estipulado. Esto es por lo que hace referencia a las compañías de seguros, uno de los intermediarios. Otro intermediario, por así decirlo, es que muchas veces, sobre todo cuando uno es muy joven y empieza, no tiene la capacidad para empezar de cero, por así decirlo, y montar su propia privada, con lo cual habitualmente ejerce en un servicio ya previamente montado con su estructura. Hay servicios que son extraordinarios y yo he tenido la suerte de poder desarrollarme en un servicio muy flexible al cual yo estoy muy agradecido, pero es cierto que en otras ocasiones no hay tanta suerte y es posible que te encuentres pues, en un espacio donde hay unos recursos limitados, ¿no? Que pueden venir perfectamente determinados por lo que hemos comentado antes, ¿no? Que si personal de secretaría, que si llamadas. Entonces es posible que si visitan muchos dermatólogos simultáneamente haya una limitación de los recursos de ese servicio que puede truncar tu actividad, ¿no? Tu desarrollo profesional. Asimismo, hay servicios que pueden tener una estructura rígida, ¿no?
no fue mi caso, pero hay servicios donde si tú quieres mostrar un especial interés en alguna faceta de la dermatología, quizás la estructura de esa unidad no permite que tú te desarrolles. Finalmente, y esto viene derivado normalmente por un desconocimiento empresarial, cuando tú llevas unos ciertos años haciendo medicina privada y ya empiezas a tener una cierta cartera de pacientes que vienen a verte a ti específicamente, el tipo de contrato habitual, que es ir a un porcentaje, ¿no?, de los beneficios generados, a veces te puede empezar a escocer, ¿no? Cuando dices, ostras, esta persona viene a verme directamente a mí, no al servicio, ¿por qué yo tengo que aportar un porcentaje de los beneficios generados a este servicio? Bueno, esta pregunta la verdad es que uno se la hace cuando tiene poco conocimiento empresarial, ¿eh? Una vez montas tu propia privada, ves claramente por qué tienes que dar un porcentaje y empiezas a comprender todos los gastos y el esfuerzo que requiere montar una unidad de dermatología. Entonces, estos intermediarios a la hora de ejercer la dermatología en tu consulta y todos los inconvenientes que vemos a la izquierda de la presentación, en cierto modo, si no tienes mucha habilidad psicológica para manejar todos estos pequeños torpedos que te van impactando en tu día a día, pues quieras o no, te pueden generar una cierta incerteza porque no sabes que te va a pagar la mutua el año siguiente, no sabes si de las 3 visitas que tú realices en 3 meses solo te van a pagar una o solo te van a pagar 2. Entonces, esta incerteza te hace indirectamente depender más de estas compañías diciendo, bueno, oye, pues tú, si me van a pagar menos, voy a visitar más gente o me voy a hacer de más mutuas para intentar tener más pacientes y tener mayor estabilidad económica. Lógicamente, si tú quieres tener mayor estabilidad económica haciendo más trabajo, pues te puedes encontrar precisamente con esto, que tengas un exceso de trabajo, ya no solo visitando, que también, sino haciendo la burocracia que hemos comentado. Y cuando uno tiene un exceso de trabajo, no es raro que pueda estar agotado en su día a día y ya sabemos que cuando uno está agotado, su dintel de atención y de precisión pues puede bajar y es más fácil cometer errores y nuestros errores pueden tener una implicación relevante porque estamos trabajando con pacientes, con personas. Finalmente, si tú ves que un cierto volumen de tu día laboral lo destinas a hacer tareas que quizás no son propiamente las que tú querrías hacer, que es informes, autorizaciones, cambiar el cartucho de la impresora, ahora no hay papel, ahora el auxiliar pues no está, todo esto puede hacer que finalmente conduzca a una carestía de realización, ¿no? Bueno, oye tú, yo soy médico, soy dermatólogo, pero resulta que el 30 o el 40% de mi tiempo asistencial, o sea, yo lo estoy dedicando a tareas que no me compiten, específicamente, ¿no? Es fácil que uno llegue a un cierto momento de desgaste y pueda sentirse poco realizado. Si además a esto le añadimos que pueda haber una desproporción entre todo el esfuerzo que nosotros hacemos y los ingresos finales que esto nos supone, pues es fácil que uno pueda acabar ciertamente cansado, ¿no? Si a todo este cóctel le sumas pues un bebé o 2 bebés o 3 bebés, pues ya os podéis imaginar que puedes acabar más quemado que la pipa un indio, con síndrome de burnout. Entonces, cuando en estos 3 pilares de nuestra actividad profesional, todo lo que serían los factores externos que hemos comentado del conocimiento, los factores internos que hemos comentado de nuestras preferencias personales y las condiciones laborales no están en armonía, es fácil que uno pueda tener una crisis existencial, ¿eh? Sobre todo esto llega cuando llevamos pues unos ciertos años ejerciendo en este sentido. Yo me atrevería a decir que suele llegar sobre los 30 y largos, 40 y cortos, y la imagen no está etiquetada con estas flechas así como así porque normalmente las crisis existenciales suelen venir cuando no casan lo que
piensa el cerebro y lo que siente el corazón, ¿no? Uno siente que es médico, que tiene que ayudar a las personas, que ese es su trabajo, ese es el motivo por el cual él escogió esta carrera, pero oye, cerebralmente yo estoy viendo que todo mi esfuerzo no se ve compensado, ya no solo para mí, sino incluso para la asistencia a los pacientes. Es probable que si las condiciones no son las óptimas, la asistencia que yo esté dando a los pacientes pues no sea tampoco la óptima. Entonces, cuando uno está delante de una crisis existencial, hay varias formas de gestionar esto mentalmente, ¿no? Una que es perfectamente válida y que es muy común es, bueno, oye tú, esto es lo que hay, estas son las cartas que me han dado para jugar, voy a jugar y voy a aguantar tanto tiempo como sea necesario, intento adaptarme a las condiciones que me dan los medios, ¿no? Otra opción es pues rebelarse, ¿no? Y decir, bueno, tú, esto lo arreglo yo. Empiezo a llamar aquí a las compañías, les digo que me suban los baremos, yo a los pacientes los atenderé así, los atenderé así. Es una opción también perfectamente válida. Es probable que una unidad de un dermatólogo pues tenga poco poder para hacer cambios relativamente importantes, ¿no? O al menos que puedan tener un impacto generalizado. Luego está la única opción que considero que no es la óptima, que es adiós mundo cruel, yo me rindo, me tiro al río, esto no hay quien lo aguante, yo dejo la profesión. Bueno, es una opción válida, pero hay otras opciones que creo que son más sensatas, ¿no? Y finalmente es, oye, mira, a mí estas condiciones en las que estoy trabajando actualmente por los motivos A, B o C no me convencen, creo que tengo suficiente capacidad y entereza y habilidades para gestionarlas y buscar una alternativa a todo esto, con lo cual, hasta luego Lucas, ahí os quedáis. Como os he dicho, en mi caso esto fue relativamente pasivo, la verdad es que actué más de observador que no de pensamiento activo, con lo cual está bien dejar las cosas fluir y que tú acabes deduciendo una cosa, pero es cierto que siempre es recomendable que cuando tú llegas a una conclusión pues, y quieras cambiar el camino, la dirección, pues decidas escoger una en concreto. Una de las direcciones no es la única, no es la mejor, no es que sea la correcta y las otras sean las incorrectas, ¿no? Como decía Joaquín Phoenix, sino que una de estas direcciones que te puede permitir salir de este síndrome de burnout por las condiciones en las que tú estás trabajando es la superespecialización. Y esto de la superespecialización, que es dedicarse más en mayor profundidad a una área más limitada de la dermatología, es algo que nos hemos inventado nosotros, los dermatólogos, porque somos personas muy brillantes. Bueno, que somos brillantes dentro de la dermatología, pienso que no hay mucha duda, pero fijaos que aquí hay ejemplos que tienen muchos años donde hay una súper especialización. Hay casas de coches donde solo te cambian los cristales, hay casas de coches donde solo tratan con embragues, incluso a día de hoy que los coches son automáticos. Hay restaurantes que solo hacen platos con setas y resulta que son una estrella Michelin. Hay tiendas de deportes que no son de todos los deportes, sino que se dedican específicamente al pádel, por ejemplo. Entonces, todo esto ya está inventado, o sea, no estamos descubriendo la pólvora, sino que es algo que ya lleva décadas con nosotros. La superespecialización del conocimiento, ya sea dentro o fuera de la medicina. Aquí vemos un ejemplo de un urólogo y qué decir del ejemplo por antonomasia que es Sergio Bañot dentro de la dermatología, que es un superespecialista en tricología, ¿de acuerdo? Con lo cual, en realidad, hablando de la superespecialización, tampoco estamos descubriendo nada nuevo, sino que sencillamente es algo que fluye a través de la ciencia y del conocimiento en general y que puedes acabar desembocando en esa zona. Entonces, en el esquema antiguo de ejercitar la medicina, ya hemos visto que el único intercambio que había de servicios es que el médico o la médica ofrece sus servicios directamente al paciente. Entonces, si hacemos una superespecialización y tenemos mucho conocimiento en una área concreta de la dermatología, resulta que vemos que con el tiempo no solo se benefician los pacientes, que le estamos intentando ofrecerlos la máxima calidad
de atención en esa área concreta, sino que resulta que en este modelo de negocio que quieras o no es la medicina, empiezan a aparecer otros clientes que nada tienen que ver con los pacientes y que quizás no estaban allí si seguimos el esquema de dedicarnos a una área general de la medicina, ¿no? Si tú eres una persona puntera en algún campo en concreto, verás que con el tiempo hay empresas de marketing, de biotecnología, que empiezan a interesarse en tu criterio y te dicen, oye, mira, tenemos pensado diseñar tal máquina y como tú estás todo el día haciendo esto, nos interesaría ver tu punto de vista para que nos des ideas y podamos desarrollarnos mejor. Entonces, esto es un segundo tipo de cliente que puedes tener si te súper especializas, especializas, perdón. Un tercer tipo de cliente, por así decirlo, que puedes tener son otros compañeros médicos. Oye, mira, yo soy dermatólogo general o yo soy dermatólogo que me dedico más, pues no sé, a la psoriasis, pero resulta que me he encontrado con un paciente que viene para tratar unas lesiones con láser. Hostia, yo tengo luz pulsada, pero no me siento cómodo con esto. Oye, ¿cómo me puedes asesorar? Pues mira, puedes hacer esto, lo otro, lo otro. Este tipo de servicios también se puede ofrecer vía cursos, ¿no? Ya sean presenciales, más antiguamente, o bien online en la actualidad. Y resulta que hay personas, hay compañeros que, como consideran de respeto tu opinión, resulta que, oye, tú, se apuntan a tus cursos, los consiguen disfrutar, aprenden y compartís ideas gracias a esto. Pues es otro tipo de cliente, por así decirlo, que también puede aparecer en este esquema de ingresos que puedas tener ejerciendo como dermatólogo súper especialista. Finalmente, resulta que hay una cosa que se llama Internet, que te permite proyectar esta superespecialización pues a todo el mundo prácticamente. Es posible que si tú te dedicas a la dermatología general necesites 40 años o 30 años o 20 de estar en tu servicio y de ir cogiendo un cierto nombre para que personas que no viven en tu ciudad se interesen por tus servicios. En cambio, es mucho más sencillo que si tú te posicionas como súper especialista en una pequeña área de la dermatología, eso capte la atención de todas las personas del mundo, del continente o de el país donde te desarrollas y que puedan contactar contigo gracias a Internet. Entonces, si tienes la capacidad de monetizar tu presencia en Internet, esto es otro tipo de cliente que quizás ni hubieras pensado que tendrías, que puede aparecer en un modelo de superespecialización. Entonces, una de las cosas relevantes de la superespecialización es que desde el punto de vista puramente mercantil, te permite pasar de un esquema monocliente, un único cliente, a un modelo pluricliente. Y curiosamente resulta que cuando vas ejerciendo esto te das cuenta que, oye, te sientes realizado no solo ejerciendo puramente de médico, sino que también de asesor o de consultor. Oye, pues eso también te llena un montonazo. Con lo cual, el tema de la superespecialización, ya he comentado que en el primer bloque puede ser una cosa que te permita realizarte más a nivel personal y ser más feliz. Y resulta que desde el punto de vista puramente mercantil también te puede aportar pues más beneficios o más rédito, ¿no? Fijaos, esto es una comparación, por qué no decirlo, idealista, y fijaos que esta presentación hasta ahora solo ha tenido la misión de presentaros los aspectos positivos de la superespecialización. En unas diapos vamos a comentar los negativos, ¿eh? No es oro todo lo que reluce. Entonces, a la izquierda tenemos las condiciones que pueden hacer que tú acabes, pues eso, más quemado que la pipa un indio, ¿eh? A la derecha tenemos las condiciones que idealmente te puede aportar la superespecialización. Oye, como yo ofrezco un producto súper especializado, resulta que no necesito a compañías de seguros porque hay personas que tienen interés por venir de forma privada para que les vea ese dermatólogo que se dedica específicamente a eso. Para este paciente tiene mucho valor lo que está ofreciendo ese dermatólogo y este paciente es capaz de invertir tiempo y capital para ir a visitarlo.
Esto, quieras o no, te produce una cierta sensación de independencia. Yo no dependo de mutuas médicas, sino que dependo sencillamente de lo que yo estoy ofreciendo directamente al paciente. Esto hace que yo sea más independiente económicamente. Si yo puedo ser más independiente económicamente y resulta que cada unidad que sea el paciente está dispuesto a dejar más capital, resulta que podré atender a estos pacientes con más tiempo, resulta que reduciré mis horas de trabajo y seguiré cobrando exactamente lo mismo, con lo cual tendré más tiempo libre. Esta superespecialización me permite también pues desarrollarme, insisto, desde el punto de vista ideal, también personalmente, y puedo estar más tiempo en casa con mi familia gracias a que tengo más conocimientos sobre una área concreta de la dermatología. Este mayor conocimiento que yo tengo sobre una área concreta de la dermatología, de forma directa o indirecta, revierte sobre el paciente. Si yo soy una persona que tengo mucho nivel en una determinada patología o en un determinado procedimiento, pues es normal que los pacientes que tengan esa patología o que decidan someterse a ese determinado proceso, pues puedan obtener la máxima calidad posible, porque yo soy una persona cultivada en eso, y es que además se lo podré ofrecer con más tiempo. Quieras o no, claro, cuando tú tienes más tiempo, atiendes mejor al paciente y resulta que al final de mes te salen los números, dices, oye tú, esto ha empezado a cambiar, yo me siento más cómodo, me siento más feliz, estoy más realizado haciendo mi trabajo, no estoy tan agobiado. Y veo que hay una cierta relación sensata entre todo el tiempo que yo estoy invirtiendo en trabajar y lo que acabo recibiendo a fin de mes, con lo cual, incluso de forma económica, pues me siento también más realizado. Entonces, a mí personalmente, que insisto, no es que sea la única opinión correcta, la superespecialización me ha permitido salir del burnout para acabar en una autorrealización o felicidad laboral. Aquí no solo importamos nosotros, de hecho, en el mundo de la medicina, si me permitís, somos los que importamos menos, los que más importan son los pacientes y su salud, ¿vale? Valores para el paciente cuando va a ver a un médico que está súper especializado. Oye, yo tengo una arritmia cardíaca, tengo una C por FA, hostia, pues yo, y soy una persona joven, yo voy a ir no a un cardiólogo general que visitó a mi abuela, sino, hostia, voy a ir a este que resulta que ha hecho una estancia en no sé qué hospital y se ha especializado en AC por FA. Hostia, pues a mí este tío me da mayor confianza porque va a tener más conocimientos y estará más puesto al día en ese área que quizás un cardiólogo pues que se dedica a términos más generales, ¿no? Como a este médico yo considero que le doy un valor especial, que tiene un especial interés para mí, pues oye, yo estoy dispuesto a invertir más en eso. O sea, yo pinto maquetas de ciencia ficción, hostia, pues a mí tienen interés para mí las maquetas de ciencia ficción y estoy más interesado en invertir en ello que una persona que toca la guitarra. Otra cosa beneficiosa para el paciente es que si este paciente pues vive en Argentina y resulta que está buscando un dermatólogo especialista en acné o en tratamiento de cicatrices de acné, pues oye, resulta que como este dermatólogo tiene un cierto valor específico, se ha posicionado en Internet para estos términos de búsqueda, oye, pues yo desde Argentina puedo consultar a esta persona, ya sea en vídeo, ya sea en fotos o correo electrónico, y esta persona, oye, me va a dar unos consejos que luego podré seguir o no, o incluso puedo acordar una cita en la cual en la primera visita, en el primer contacto físico que hay entre médico y paciente, pues le puedo realizar el acto quirúrgico que sea necesario. Con lo cual, el paciente se puede beneficiar de tus conocimientos vía Internet. Fijaos, si yo me dedico más a un tema, pues la comunidad científica, pues resulta que cuando yo hable o cuando yo publique sobre eso, pues pensarán que tiene que haber un cierto criterio ahí detrás. Básicamente porque si yo estoy todo el día viendo psoriasis, pues hombre, es fácil que pueda tener un Excel con un montonazo de datos epidemiológicos, terapéuticos de pacientes con psoriasis. Con lo cual tengo una mayor casuística para hacer publicaciones de cierto impacto sobre ese área y con lo cual
aumentará el conocimiento en ese campo gracias a mis publicaciones. Resulta que otros compañeros que quizás no estén tan especializados en eso, me pueden consultar determinados casos para que su paciente se beneficie y él se sienta más tranquilo y más apoyado cuando está atendiendo a ese paciente. Si yo soy un figura en determinado campo científico, pues es fácil que determinadas industrias puedan sentirse atraídas pues para ayudarme en mi realización. Evidentemente aquí nadie regala nada, ¿no? Pero si una compañía está interesada en sacar un biológico o un aparato, pues hombre, es más fácil que me ayuden a desarrollar este campo para que finalmente los pacientes y ellos se vean más beneficiados. Y finalmente es interesante, y por fortuna esto ocurre cada vez de forma más precoz, las nuevas generaciones de dermatólogos cada vez están viendo como personas brillantes como Sergio Bañó o como Adrián Alegre, pues están siendo muy punteros en determinados campos de la dermatología. Y esto impulsa y motiva a mentes jóvenes que van a ser brillantes. O sea que desde este punto de vista la comunidad científica también se puede ver beneficiada de la superespecialización. Valor para la industria, lo que hemos comentado, pueden contratar tu expertise. Oye, vamos a sacar tal aparato, coméntanos qué longitud de onda tú consideras que sería la apropiada, cuánto tendría que costar este aparato, qué no asumirías como costes, patatín patatán. Estos son datos que pueden comprar los compañeros de la industria. No es raro también que muchas compañías, sobre todo norteamericanas, digan, mira, es que resulta que nuestro láser lo utiliza el doctor Pepito y la doctora fulanita. Y esto, pues bueno, pues da un cierto caché a la compañía, ¿no? Porque se considera que esas personas tienen un cierto criterio. ¿Qué decir tiene que la información que tú aportes a las compañías será para mejorar esos aparatos o esos medicamentos o esos procedimientos? O sea que, al fin y al cabo, de acuerdo, sale ganando la industria, pero secundariamente, y es a lo que nos dedicamos, va a mejorar la atención a los pacientes. ¿Ok? Finalmente, también podemos aportar a Internet, podemos aportar a Google un cierto valor, ¿no? Pues tiene más sentido que a mí Francisco Russo pues me hable de que se ha inventado un colgajo, que no que entre en un foro que se llama colgajos.org y me hable la Trini de que en la pierna le hicieron una cosa u otra, ¿no? Entonces tiene mucho más valor la información que pueda dar un súper especialista a Internet en su blog que no informaciones genéricas. Hemos comentado antes que la superespecialización permite despertar un interés en la realización de la telemedicina, que es algo que puede beneficiar a los pacientes. Y fijaos en una cosa muy interesante, y luego Luis va a remarcar la relevancia de esto. Cuando tú te superespecializas en algo, tienes que tener muy claro que el target de tu producto, por así decirlo, suena un poco feo dentro de la medicina, pero al fin y al cabo es lo que es, un producto, una imagen, algo que alguien está dispuesto a comprar, tu target no va a ser toda la población. Si yo me dedico a acné, voy a impactar más en las personas que tengan acné. Si yo tengo habilidad para que estos impactos acaben dando en la población que tiene acné y me centro solo en ese target, el ratio de conversión, que significa el paso que hay entre el impacto de la información y la conversión a cliente a paciente, será mucho más elevado y mucho más fiel que si yo estoy dando perdigonadas al aire. Y si hoy hablo de dermatitis atópica, si mañana hablo de hongos, si pasado mañana hablo de psoriasis, si el día siguiente de trasplante capilar, estoy de esta forma así genérica, yo estoy invirtiendo muchísimo tiempo en hacer pues webinars, Instagrams en directo, dando 1000 perdigonadas para que el ratio de conversión, o sea, para que a aquellas personas que les interesa realmente ese producto sea muy, muy, muy bajo. Entonces, a mí no me interesa tener 250.000 seguidores en Instagram. Lo que me interesa es tener 1000, pero que de estos 1000,
850 tengan especial interés en lo que yo les cuento, se sientan cómodos conmigo, confíen en mí y eso haga que se conviertan finalmente en pacientes. Hay el término de métricas de vanidad, que Luis comentará con mayor extensión, que significa exactamente esto, tener un montonazo de seguidores en redes sociales, hacer mucho esfuerzo para intentar contentar a todo el mundo, pero que en realidad el porcentaje de conversión a pacientes reales sea muy, muy bajo. ¿De acuerdo? Inconvenientes de la superespecialización, lo que hemos comentado, no es solo todo lo que reluce. Es cierto que si tú te dedicas más a una área en concreto, pues puedes perder, si te ciñes solo a esto, un punto de vista más global, más holístico de la dermatología. Si bien os digo algo, la superespecialización no significa que el 100% de tu actividad de dermatólogo sea para eso. Tú puedes hacer tu consulta genérica o general todos los días de la semana y resulta que 2 tardes a la semana pues me dedico específicamente a hacer una consulta de esto. Esto es una forma de no perder el punto de vista general. Pueda tener una cierta pérdida de versatilidad, lo que acabamos de comentar. Si yo me dedico a una superespecialización que requiere pues mucha tecnología, uno de los inconvenientes es que vas a necesitar una infraestructura que puede ser cara. Para hacer dermatología general, pues no es raro que con un dermatoscopio principalmente pues tengas suficiente. Y finalmente hay muchos compañeros que hacen una observación muy acertada que es, oye, sí, pero esto de la superespecialización tú solo lo puedes ejercer si estás en una metrópolis enorme, porque si no hay muy poco porcentaje de pacientes. Bueno, esto yo considero que es relativamente cierto y no cierto. Debes estar en una ciudad bien comunicada, no necesariamente grande. Tú puedes ejercer tu superespecialización vía internet, vía online, pero es cierto que si finalmente ese paciente tiene que venir para hacer un procedimiento, hombre, pues no te pongas en una cueva, en una montaña, pónselo fácil al menos, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy, gracias a internet, hombre, para ejercer una superespecialización es cierto que lo ideal es estar en una ciudad grande, pero no necesario, lo ideal es estar en una ciudad bien comunicada. Última diapositiva y como resumen, ¿para qué sirve la superespecialización? Desde el punto de vista de los pacientes y lo que yo os quiero transmitir es que sirve para mejorar la atención que les das. Más tiempo, menos estrés, probablemente menos errores porque no tengo que ir tan deprisa y tengo más conocimiento sobre ello, con lo cual les estoy atendiendo mejor. Puedo aportar conocimiento a otros compañeros o a la medicina en general. Me permite tener una mayor realización personal laboral. Resulta que además es posible, dado que los pacientes le dan más valor a esto, puedo rentabilizar más mi tiempo de trabajo. Si resulta que necesito trabajar menos en consulta porque gano suficiente, puedo potenciar el trabajo online y resulta que paso de un modelo clásico monocliente a un modelo más novedoso de distintos clientes dentro del mundo de la dermatología. Al fin y al cabo, la idea es ser más feliz, intentar dar lo mejor posible a los pacientes y que tengamos claro que no es la única vía para conseguir esto, no es la única vía ni la única que es correcta, pero sí que a mí personalmente me ha permitido desarrollarme, estar más contento y que mis pacientes también lo estén. Entonces el objetivo de esta charla sencillamente es transmitiros mi experiencia y que os animéis al menos parcialmente en hacer algo de superespecialización. Con esto doy por finalizada la charla.